Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo va el verano? Yo pasando un calor que no veas, pero bueno, aquí dentro del coche se está bien. ¿Qué os iba a decir? Segunda parte. La primera parte fue un éxito. ¿Qué no me gusta del Kia V3? Realmente lo de exterior eran tonterías, que tampoco ya lo visteis en el vídeo. Pero ahora os he hecho uno que hay 22 puntos de cosas que no me gustan del Kia V3. Si me dejo alguna, ponedme en comentarios, que si me salen unas cuantas más las pondré. Pensar que no, vuelvo a repetir, el coche perfecto no existe ni existirá. Lo que pasa es que hay cosas que ahora que ya llevo 10.000 kilómetros las noto, que todos los coches les pasa, que tienen cosas que no te pueden gustar. Entonces yo os hago este vídeo porque hay alguna cosa que os puede llegar a decidir si compráis el coche o no. Y cuando lo vayáis a probar, que yo siempre os recomiendo que si antes de comprar un coche lo probéis, no en el concesionario ahí cuando te sientan, porque el asiento puede estar puesto de una manera que no te llegue a afectar, pero cuando sales a la carretera y conduces es cuando notas cositas. Y os diré 2 o 3 que yo creo que si lo probáis es importante que lo valoréis, ¿vale? Y al final os diré la que menos me gusta, como siempre, que es una que no lo tiene el Kia, no lo tiene. Y yo, si lo pusieran, lo pagaría o me cambiaría el coche, la verdad. Así que dentro vídeo y a disfrutarlo. Y acordaros, suscribiros, que no cuesta nada, que como más gente veo, más contento me pongo y más vídeos hago. Así que darle a suscribir. Bueno, pues el primer punto, que yo creo que es un punto importante, veis el reflejo en la pantalla. Cuando vas conduciendo, aquí yo ahora lo que veis en pantalla brilla mucho más de lo que es, debe ser por el reflejo de cristales o algo, pero en conducción no brilla tanto, pero está al límite de que moleste, ¿vale? Aquí lo veis, no sé si lo veis por aquí, que el copiloto puede ser que le llegue a molestar. Es un punto, yo qué sé, hoy en día que hacen cristales ya especiales, yo creo que tendría que haber aquí un tipo de protector o algo que hiciera que no brillara tanto la pantalla, o algo más mate. La calidad de la pantalla es muy buena, eso no puedo decir nada, pero yo no sé cómo lo veis. Aquí yo sin la cámara aquí brilla un montón, no es real esto que se ve, pero refleja mucho. Ahora el segundo fallo más gordo que tiene, que aquí si eres el copiloto no te molestará porque lo ves muy bien, pero mira, ahora me pongo la cámara a mi visión y aquí detrás está el atajo de climatización. Ahora, como podéis ver, estoy aquí con el aire acondicionado puesto para hacer el vídeo. Ya estamos a 30 grados a la sombra, o sea, hace un calor que no veas. Y eso es un problema. Ya no por el hecho de verlo cómo está, ¿vale? Pero a veces dices, hostia, mira, tengo frío, tengo calor. Y ya tienes que empezar a mover la cabeza así, ¿vale? Mira, me pongo en la altura de la visión y aquí detrás, aquí, ¿veis? Está toda la información. Sobre todo, ¿sabes cuándo lo noto? Cuando tengo que poner esto, el tipo de salida de aire, por donde tiene que salir, ¿vale? O en la velocidad, que es aquí, ¿vale? Que al final, a ver, tienes las ventajas de que tienes aquí los botones. Pues aquí que te los aprendes es un coñazo. Y al final el truco para solucionar esto, que es una lástima tener ese problema, que yo creo que tendría que haber alguna cosa más sencilla, es programé la estrellita, aprietas estrellita y te sale aquí todo bien, que lo ves bien durante el viaje. Es un atajillo, pero bueno, se podría mejorar. Pues ahora un punto también importante, sobre todo cuando haces viajes largos. Ahora voy a bajar la cámara y veréis el problema que hay, pero bueno, veis aquí que hay el reposabrazos, que es un reposabrazos pequeñito, y ya visualmente ya podéis ver que del volante al reposabrazos hay un trozo, ¿vale? Entonces mirad, yo mido 1,75, ¿vale? Entonces yo cuando voy viajando tienes ahora tengo el asiento un poco para atrás porque estaba haciendo el vídeo, pero bueno, normalmente estoy así, ¿vale? Y yo justo la puntita, ¿veis la puntita aquí? Aquí apoyo,
Entonces, cuando llevas muchas horas conduciendo, lo suyo sería ir así, ¿vale? ¿Qué pasa? Que vas así y vas de esa manera. El problema que tengo es mi mujer. Claro, mi mujer hace 1,65 y no llega. No llega. Que ella cuando va conduciendo, o sea, es como si tuvieras el brazo aquí y no tienes donde apoyar. Y eso es un fallo gordo, ¿eh? Porque sobre todo cuando haces viajes largos, te cansa porque tú lo que buscas al final es la comodidad. Y esto de aquí, no sé, tendría que ver si inventan algo que pueda, yo qué sé, que pueda ser, yo qué sé, que sea un cojincillo por aquí o algo, un algo, y lo podemos poner aquí y así, mira, el viaje es más cómodo. Pero bueno, este fallo es importante. Punto 4. Volvemos aquí otra vez, ¿vale? ¿Veis esta almohadilla? Y aquí, esta de aquí la veis. Esto no sé si se nota, a ver si lo... O sea, el margen de almohada es muy pequeñito. ¿Qué pasa? Que yo creo que con los años, la temperatura, los cambios de temperatura que tiene el coche interno y todo, no sé, lo veo sencillito. Que aquí cuando te apoyas con el codo, sobre todo en esta punta, cuando me apoyo aquí, cuando voy viajando, al cabo del rato lo noto un poco duro. ¿Qué quiere decir? Que la ¿cómo se llama? Que la esponja es pequeña o débil. Espero que no, espero que sea una esponja buena y dure un montón de años. Pero bueno, tema importante este. Por todo lo otro, como de almohadillas solo hay detrás, en los asientos de atrás, hay en la punta de atrás, y este de aquí donde apoyamos el brazo. A ver cómo está de aquí 4 o 5 años. Y ahora nos vamos al modo de conducción. Punto 5. Tú cuando enciendes el coche, mira, os lo voy a apagar para que lo veáis. Tú llegas al coche, enciendes, te da la bienvenida como siempre, y claro, tú tienes aquí el tipo de conducción, que eso es súper cómodo, para hacer los cambios, pim, 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 solo tienes que apretar y como podéis ver aquí van cambiando. Y aquí te viene un dibujito que ya podía ser como en la moda, toda la pantalla grande y ya está, ¿vale? Entonces, yo siempre voy con con el Eco. ¿Por qué? Porque la conducción es muy fina, es muy tranquila y me gusta mucho, pero cada vez que lo enciendo está así. ¿Qué pasa? Que lo noto con los tirones del coche, que cuando vas a arrancar o algo es cuando lo notas. Entonces, cada vez que enciendes tienes que venir aquí y ¡pam! Eco. A ver, señores de Kia, que no cuesta nada hacer cuando aquí sale mi usuario, tipo de conducción, Eco. No, la Sport no hace falta que sea la Sport, la Eco, que pueda arrancar siempre con la Eco, porque mi mujer ya pasa, ya pone, ella cuando arranca ya le sale directamente la normal y ella va con la normal. Pero bueno, ya que tenemos que ser lo más ecos posible, pues que sea lo más cómodo para todos. Punto 6. Cuando tú vas conduciendo, ahora no se verá aquí, porque está en modo ¿cómo se llama? En modo utilidad. Pero bueno, si tú vas por una calle y te marca, y la calle es de 30 o de 20 o de 50 o lo que tenga que ser, el coche te pita, te dice que vas a esa velocidad. Entonces tú te vas al setup, mira, ahora vamos a verlo, vas a vehículo, asistencia al conductor y aquí límite de velocidad, ¿vale? Y tú le puedes decir que lo desactive, ¿vale? Entonces, va bien, el de asistencia para límites de velocidad yo lo he probado y lo quité porque no sé cómo pasó, ponía 30 y era una carretera de 50 y tuve que darle gas para que se desactivara. Pero bueno, tú lo desactivas, ¿vale? Ahora apagamos el coche, ya lo tenemos apagado, volvemos a encender, vamos a vehículo, asistencia al conductor y límite de velocidad, ya sigue estando activado, o sea, siempre está activado. No puedes decirle, oye, vale, yo soy consciente de que no quiero que me avise
porque me muevo mucho cuando te mueves mucho por el pueblo o ciudad, eso lo notas un montón, que a la mínima te está pipi, pipi, pipi y cansa. Hostia, esto es, mira, así rápido, os lo pongo por aquí. ¿Veis la hora que sale aquí? Este es el punto 7. Yo veo la hora aquí, ¿vale? Estáis así conduciendo, te acostumbras, está un poco lejos, pero bueno, está la hora ahí. Entonces tú te vienes aquí, le das al CarPlay, que es lo que normalmente llevo, y ya no está la hora. La tengo aquí, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí no pone la hora en ningún lado. Y no sé cuándo mirar la hora ni dónde. Y es un lío que no veas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estás en modo, no sé qué modo era, creo que era radio, había un modo que cuando lo... o mapa. Sí, no, mapa, mira, sí que aparece aquí, esto lo han cambiado. Antes ponías el mapa y creo que no te aparecía la hora. Y es importante saber la hora que es, ¿no? Cuando vas viajando al menos o quieres saber la hora, no, en teoría no tienes que mirar el móvil, pero entonces que se quede la hora en un punto fijo de la pantalla. Ahora lo han puesto en el mapa, pero antes ya te digo que no aparecía la hora ahí y no podías verlo. Pero bueno, aquí, mira, aquí abajo, o aquí arriba, o aquí en la esquinita, o aquí donde de esto, poner la hora, hombre, no sé. Bueno, las alfombrillas del suelo. Las alfombrillas del suelo son unas alfombrillas normales y corrientes y aquí, como podéis ver, aquí hay los enganches. Pero ¿qué pasa? Que estas no tienen enganches. Entonces te vas atrás y tampoco hay enganches. ¿Qué quiere decir eso? Que de aquí 2 años o 3 las alfombrillas irán volando y eso es un engorro porque no están enganchadas. No les cuesta nada poner los enganches pequeñitos, que ver que el coche tampoco no es un coche de 6.000 euros. Poner un enganche como estos que hay aquí, ¿lo veis? Aquí estos enganches aquí, a menos te queda fijado. Que aquí no lo tenga, bueno, o las puntas, pero ponerle enganches. Número 9, súper importante. Yo esto lo he descubierto teniendo un eléctrico y yo creo que es una cosa que hay que hacer un crowdfunding o alguna cosa para... Y lo raro que no lo vendan, que si lo venden me avisáis y yo de verdad ese lo compraré y lo pondré. Es poner una bocina floja. Porque ¿qué pasa? Yo no sé los otros coches o las otras marcas, pero Kia cuando pitas, pita que no vea, pita muy bien, me gusta, que cuando pitas, pita. Pero ¿qué pasa? Que cuando vas por un parking al aire libre, sobre todo, o una calle peatonal, de esas que hay ruido, que hay las terrazas, hay aire, hace lo que sea, normalmente tienes a 3 personas o una delante que no se entera de que estás ahí con el coche. ¿Qué pasa? Que cuando dices, bueno, ahí la esquina se girará o se pondrá a sitio, pero eso no pasa. Y al final aprietas la bocina y se meten unos sustos para matarlos. Entonces, ¿no han inventado una bocina pequeñita? Yo qué sé, con Bluetooth yo qué sé. Porque intento darle así flojillo y pita mucho. Entonces, un botoncillo de que haga pss, 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 o que se tire un pedo. Por ejemplo, el Tesla, eso me gusta, que se tira pedos, pero creo que no como bocina. Entonces sería divertido. Pues por la calle al menos, mira, si te tira un pedo seguro que se gira alguien. Y al menos te ven. Y ahora últimamente mucha gente cuando ven un coche eléctrico, ya de lejos ya ven a la gente que está en la calle, cuidado que ese no se oye, como si viene al lobo, ¿sabes? Pero bueno, una bocina, un botoncito pequeño hoy en día y si alguien lo desarrolla y quiere que yo sea conejillo de indias, yo me lo pongo y lo utilizaré y os haré el vídeo más bonito del mundo porque es una cosa que realmente hace falta, a no ser que algún coche lo tenga, pero que yo sepa, de momento no lo he visto. Punto número 10. Este es importante. Mira, volvemos al mapa. ¿Veis aquí el mapa? No lo veis. Yo lo veo... A ver, espera. Mapa. Aquí. Tienes aquí el buscador, ¿vale? Y yo lo veo muy anticuado, la verdad. Esto para buscar sí, pero si vas a buscar... Claro, todos estamos acostumbrados al Google Maps,
que le pones aquí, yo qué sé, vamos a poner restaurante Cervelló, que es un restaurante que si tenéis la oportunidad de ir, es la hostia. Ah, mira, sí que aparece. Uy, espera, que esto es nuevo, que aparece aquí el signo de Google Maps. Vale, esto es nuevo. Ah, esto es nuevo. Vale, pues ya estamos. Habéis visto, ¿no? Que le he puesto restaurante El Cervelló y me aparecen aquí 20 resultados y justamente no aparece el que yo le he pedido. Que a ver si le damos aquí distancia. No aparece. Así, aquí no sea Cervelló. No sé por qué te hace esto, pero bueno. Le das. Bueno, sí, han actualizado el mapa. Esto no lo había visto, ¿eh? Menos mal, porque es que ibas a los sitios y ponías el nombre del hotel y tenías que poner el Google Maps. Y es que vaya tontería. Entonces, establecer como destino. Y ya te lleva. Está cerca de casa, que no. Podéis ver que no de esto. Bueno, pues ya no está tan anticuado. La ruta comenzará ahora. Esta en 60 metros. Vale, ahora gire a la izquierda. Punto número 11. Ahora por lo visto ya está actualizado vía Google Maps, entonces a lo mejor ya no pasa, pero en mi barrio, donde tengo la tienda, están en obras. ¿Qué ha pasado? Han cambiado el sentido de la circulación. ¿Qué pasa? Que cada día oigo la voz de la chica esta, a ver si lo podéis ver aquí, que dice: precaución, se ha detectado una entrada en sentido contrario. Por favor, y llevo así un mes, que cada día, tanto al ir como al volver, que te has puesto en contradirección. Ya lo sé. Pasa que, a ver, un día, una semana, vale, pero un mes que ya la chica ya. Yo mira, intentaba ir rápido para ver si no lo pillaba, pero lo pillaba la chica, y saltaba el GPS. El elevador es eléctrico. Ya no, al menos no son con manivela, solo faltaría. Mira, ¿veis aquí este ventanal tan bestia? Pues, ¿qué pasa? Que tú, a ver si lo puedo. Es muy rápido, eso sí, pero cuando haces toques pequeños es muy brusco. Tiene un punto de brusquedad que a veces parece que hasta que el coche te vaya a hacer así. No lo hace, pero te da la sensación de que se va a ir o sea, que es muy bestia. Y lo que no quiero probar es si me pilla el dedo, porque con esa fuerza, yo que sé, a lo mejor tiene un sensor que sí que lo pilla, pero espero que no me lo pille. Así que el botoncito este, ojo, porque le mete caña, Vale, el sensor de lluvia. Aquí arriba, cuando llueve, hay un sensor. Espera que voy a bajar y lo veis. Vale, a ver. Aquí arriba hay un sensor que lo que hace, ¿qué hace? Cuando va a llover, cuando está lloviendo, supongo que detecta las gotas y todo y activa el limpia, que eso va muy bien. Pero lo que pasa es que para hacer la primera arrancada es muy malo. O sea, cuando ya está el limpia activado y ya funciona, va súper bien, porque detecta muy bien, pero la primera arrancada, muy mal. A mí me ha decepcionado esto porque, claro, tú tienes la confianza de que te irá bien, que empezará a llover y a veces estás esperando y mira, y no arranca. Pero bueno, eso sí, con un pedazo de cristal que no veas. La IA de Kia, ¿la habéis probado o no? Mira, es este botón de aquí que si tú le das te sale esto. Entonces le dices: hey Kia, y se queda así. Ya, entonces, vale, ahora está. El servidor no responde. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde. Vale, a ver. ¿Qué tiempo hará mañana? Mañana estará mayormente soleado en Valls con una mínima de 20 y una máxima de 32 grados Celsius. Vale, esto de aquí es. Quiero ir al restaurante del Cervelló de Fontscaudas.
¿Desea ser guiado a este lugar? ¿Vale? Es Por un favor, poco... repita su último comando. No, cancelar. A lo mejor es que no lo pronuncio bien, pero no va bien. Entonces, la IA está muy limitada y no le puedes preguntar como ChatGPT. Dicen que va bajo ChatGPT, pero ahora veo que aparece Google por ahí. Bueno, que tú le sueltas y le dices, hola. No, esto... Hola, ¿cómo estás hoy? ¿Qué comandos te puedo pedir? A continuación se muestran algunos comandos disponibles. En esta pantalla no se reconocen los comandos de voz. Bueno, le puedes decir que baje el ventilador, no sé qué, temperatura. Mira, el desempañador de luneta. Lo que pasa es que te tienes que acordar de el nombre de desempañador de luneta. Pero bueno. Mira, el horóscopo, esto no lo había visto. Pero bueno, ya me dirás tú. Divisa. Bueno, mira la hora, que puedes pedir la hora, como cuando no la ves en la pantalla, la pides y ya está. Y de radio. Bueno, esto lo probaré, pero yo las veces que lo he probado no me ha ido bien. Es un poco justa. Que te dejen poner el ChatGPT, al menos es más divertido, te puedes explicar una historia, puedes hablar con él. El Grok ya no te lo digo porque es de Tesla, pero es súper divertido el Grok, que sería una buena idea. Vale. Punto 15. Las ayudas a la conducción van muy bien, realmente las utilizo todas, pero tienes que aprender de ellas porque a veces te la juegan un poco, sobre todo, claro, tú te fías de que sí, te dicen que tienes que controlar y tienes que estar ahí y tienes que vigilar, pero tú vas tan tranquilo con tu regeneración automática y que sigue el coche delante y entras en una rotonda ¡pua! Y se te va el coche, tienes que saberlo. Entonces yo creo que esto tendría que ir con un avisador de decir, oye, sí, yo te controlo el coche hasta un límite, pero cuando entres en una rotonda, oye, semáforos, vigila, porque es importante, porque yo he tenido susto no, pero te asusta, es complicadillo, Punto 16. Todos tenemos móvil, ¿vale? El modelo Air no tiene carga inalámbrica. ¿Qué pasa? Que tú tienes este espacio de aquí. Como veis, aquí el móvil, ¿lo veis? ¿Qué pasa? Que al no tener carga inalámbrica, tu móvil lo puedes dejar donde quieras, ¿vale? Yo últimamente lo dejo aquí, ¿vale? Y mira, no molesta, como está fuera del alcance del brazo cuando conduces. Mira, lo pongo aquí. ¿Ves? Como estás aquí fuera del alcance, no molesta. Entonces, va bien. Pero ¿qué pasa? Que llega el día que tienes que cargarlo y no tienes carga inalámbrica. Entonces, yo tengo estos cables pequeñitos, que quizás ese es el fallo que tengo, que me tenía que coger un cable más largo. Pero tú enchufas aquí el cable y el móvil ya queda raro. Ya te queda así levantado, que no sé qué. Lo pones así y no te cabe. Lo pones así y tampoco te cabe. Entonces ahora he visto que ahí hay un repechón, pero bueno, igualmente es demasiado alto el repechón. Y no sabes cómo dejarlo. Claro, lo dejas aquí y ya queda raro. Que puedes ponerlo de las botellas, pero no sé. No les costará nada poner aquí un algo, ¿sabes? Uno de estos. No sé, a lo mejor vosotros tenéis algún... Pues habéis comprado algo en AliExpress que pueda servir para aguantar el móvil. Igualmente estoy a ver si me envían un de eso para engancharlo aquí en el cristal. Bueno, aquí no, Aquí la punta y tener el móvil aquí enganchado. O en algún punto que lo pueda poner, porque es que no lo puedo poner, no cabe bien el móvil. Es una chorrada, pero el móvil lo utilizas cada día. Vale, controles físicos, 17. Controles físicos mal ubicados. Una cosa muy buena que tiene el Kia es que tienes todos los botoncillos, para todo. Tienes botones para aburrir. Aquí, como todos los coches de térmicos, aquí lo tienes en el eléctrico, ¿vale? No como el Tesla, que solo tiene la pantalla y aquí no tiene nada. Que por cierto, Luis, no duermo por las noches porque no tienes pantalla ahí, me da cosa, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Tú cuando vas conduciendo, normalmente me falta una mano, que estoy aguantando la cámara, pero a veces
no sé cómo es, hay algún gesto que hago que esta palanquita le doy muchas veces, que realmente lo único que te hace esto es el control de velocidad cuando vas conduciendo, pero últimamente no sé qué hago cuando giro, que le doy aquí a la ruedecita esta y es lo de las luces, ¿veis? Que está automático. Y el otro día no sé cómo lo hice, así, mira, si yo pongo así y con la mano hago así, o sea, no sé si se ve, paso así con los dedos, esto me rodó, era para abajo creo. ¿Y qué pasó? Que me quedé sin, bueno, se me apagaron las luces a la mitad del camino. Era una entrada rotonda, el de atrás flipó porque era de noche y apagué las luces, o sea, a veces está bien que tenga muchos botones, pero tantos, no sé. Me gusta que tenga botones, pero alguno tendría que estar a lo mejor ubicado o un poquito más para... Que sí, que está cómodo, que te llega con la mano, ¿ves? Aquí te llega bien con la mano y todo, pero no sé si es porque hay las levas aquí detrás que te ocupan el espacio este, entonces veis que me toca aquí. Pues alguna vez he activado el limpia parabrisas o el intermitente y no sé, no me gusta. Una cosa que no me gusta del EV3 Air es que detrás no tienes los cristales tintados y los tengo que tintar. Tengo que quedar un día con el taller de estos y lo voy a ir a tintar porque cuando hace calor se nota, y realmente ahora en verano hace falta que tenga el cristal un poco tintado. No lo quiero negro, pero sí que al menos, yo que sé, que no me entre tanta luz directa, porque tela, mi hija está que no veas. Vale, otra cosa que ya os hablé en otro vídeo es la visión que es un poco reducida del retrovisor, ¿vale? Tú cuando vas conduciendo, yo estoy acostumbrado a que cuando voy conduciendo, pues con el retrovisor la visión de atrás tiene que ser muy buena. Y en este caso, no sé si lo veis aquí, sí, que se ve lo que hay atrás, pero le falta visión de atrás. ¿Cómo lo diríamos? La visión de abajo, de atrás, ahí. O sea, a mí lo de arriba me da igual ver el día que hace o de eso, que el coche lo ves, pero a veces ver un poco más es importante. Vale, otra cosa importante, no sé si lo... A ver, ahora acerca del micro. Ahora está el aire acondicionado al mínimo. Voy a quitar a ver si lo sé quitar. Vale, ahora está el aire acondicionado al mínimo. Lo escucháis, ¿no? Pues cuando tú ya tienes el coche fresquito, echa demasiado aire. O sea, le falta... el mínimo es muy potente. El máximo es muy bestia, que sí, que cuando arrancas y hace calor va muy bien, que va todo muy rápido y todo. Pero veis aquí que sale las de esto, sale aire, sale bastante aire. Y a veces molesta, ¿sabes? Eso que dices, preferiría que tuviera la mitad de potencia. Cuando está el aire frío, a lo mejor gastaría hasta un poco menos, no lo sé. Pero no sé, no cuesta nada que el ventilador no corra tanto. Porque al final estás viajando y cuando notas esto que te va saliendo el aire, te acaba molestando. Y yo qué sé, yo creo que es... Yo no sé de ingeniería, pero no creo que cueste tanto poner un limitador en el ventilador que no corra tanto, porque se nota y llega a molestar. Entonces, ¿qué pasa? Vas así, lo fugas hacia la banda, mi mujer se queja. Después la niña, que aquí atrás tenemos los ventiladores estos, que ella le va bien. Ella dice que le va bien, pero claro, es un ventilador pequeño para la cantidad de espacio que hay detrás. Pero no costaba nada poner una potencia un pelín más pequeña. A ver si con alguna actualización estos de Kia se ponen las pilas. Otra cosa que ya os dije el otro día, que es la bandeja de atrás, que solo aguanta 60 kilos. Estuve mirando de hacer una pieza para imprimir 3D y no es tan fácil, porque mi versión no tiene eso para llevar las ruedas, o no sé, algo no tiene que tienen los otros, y en los otros sí que se puede hacer como una
un añadido para que para que la bandeja aguante bien. Entonces, o sea, tengo que buscar otra manera, tengo que buscar algo porque últimamente, yo qué sé, que a la que puedo cojo el coche eléctrico, y la furgoneta si puedo no la cojo, que ya sé que no se puede repartir, pero si un cliente me pide una botella no pasa nada. Entonces, mira, ahora después tengo que ir a repartir, lo veis ahí, pero bueno, que ya no lo llevo ahí porque me da cosa, que con algún bache o algo no se me joda la bandeja de atrás. Bueno, no sé, eso ya es cosa mía, tengo que buscarme alguna historia. Y para finalizar, lo peor de todo, lo peor, que yo de verdad, decir lo que queráis, pero yo quiero un botón que le digas, este de aquí, ¿cómo se llama? Mira, le voy a decir, hey Kia, llévame a Tarragona. Por favor, diga el número de línea del lugar al que desee ir. No me lleva, así que no puedo decirle al coche que me lleve a un sitio y yo seguir trabajando, haciendo un vídeo y no preocuparme de la conducción. Yo de verdad, yo tengo unas ganas que no veas de que los coches nos lleven a los sitios. Y si saliera uno de aquí 3 años o 4, no me gusta cambiarme el coche, porque yo normalmente los coches los aguanto todo lo que puedo y más. Pero si de aquí 4 o 5 años sale un coche que hace eso, me lo pensaré. Y el robotaxi ese de Tesla me tiene... Lo que pasa es que creo que no hace muchos kilómetros, pero bueno, un coche que haga kilómetros como este y le digas, oye, llévame a tal tienda, no con la IA de Kia, sino con una IA más potente, yo firmo, pago y lo quiero. Así que ya habéis visto todas las cosas que no me gustan del Kia de interior, ya hicimos el de exterior y nada, son tonterías, pero son tonterías del día a día que a veces te pueden llegar a molestar. Así que el próximo vídeo nos vemos. Y recordar, aquí tenéis la newsletter, apuntaros. Aún no he molestado a nadie, no he enviado ninguno. Estoy preparando el primer mail, que será la bomba. Así que si lo llegáis a ver y estáis suscritos, os valdrá la pena. Y si queréis calcular lo que os ahorráis con un coche eléctrico frente a un gasolina, aquí tenéis para la calculadora que creé, para que podáis ver realmente el ahorro que tenéis. A disfrutarlo.